iglesia. Esta es nuestra iglesia. Tal vez llevamos 7 años. Sí, más o menos creo que tenemos 7 o 8 años con ustedes acá en la iglesia. Y queremos decirles que el día de hoy el Señor quiere traer un alimento fresco y agradable para las familias. Amén. De esa manera vamos a orar en esta mañana, vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor sea propicio y adecuado a cada necesidad de las familias de esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, infinitas gracias. Porque tú hasta hoy has bendecido nuestra casa, has bendecido nuestro hogar. En medio de dificultades nos has sostenido, nos has mantenido, nos has sustentado, nos has aliviado, nos has acompañado, nos has traído tranquilidad, nos has traído, Señor, paciencia para soportar todo aquello que hemos enfrentado. Pero también hemos sentido en nuestro corazón que has traído, Señor, un alimento propicio, un alimento y una bendición propicia para cada momento de nuestras vidas, para cada momento de nuestras familias. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros en esta mañana y que este mensaje de parte tuya, Señor, venga como un refresco, como una orientación, como un alimento, como una solución, como una promesa, como algo especial del cielo para nuestras casas, para nuestras familias y nuestras vidas. Te pedimos que traiga, Señor, entonces, esa sabiduría a través de estos siervos tuyos para poder entregar lo que tú quieres para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Se pueden sentar, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Qué bendición todo lo que se nos viene para la iglesia. Quiero aprovechar para felicitar a los que cumplieron años. Ayer estaba de cumpleaños la hermanita Esperanza. ¿Quién cumplió años en esta semana? ¡Ay, felicitaciones! Dios los bendiga grandemente y sobre todo el regalo más grande que siempre de la mano de Dios. Dios los bendiga. Un aplauso para los hermanos que están cumpliendo años. ¡Qué bien! Es un gran privilegio que el Señor nos dé la oportunidad de regalarnos un año más de vida. Como decía mi esposo, venimos trabajando lo que es el tema de las familias y se ha reforzado como estrategias basadas en la palabra de Dios para nosotros conformar familias excelentes, familias de Dios y familias inquebrantables. Quiero invitarlos a que leamos en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6, 7. Y dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un gran reto para nosotros como parte de una familia. Amén. Entonces, el tema que hemos preparado con mi esposo, le hemos titulado Construyendo Familias Inquebrantables. ¿Qué quiere decir inquebrantable? No se rompe, ¿cierto? Inquebrantable es en un vaso. ¿Vaso es inquebrantable? ¿Vaso de cristal? No, ¿cierto? Se quiebra fácil. ¿Una barra de hierro es inquebrantable? ¿Cierto? Es más inquebrantable que un vaso. Entonces, así queremos que nuestras familias sean bien sólidas. Y es que ser parte de una familia es un plan maravilloso de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos parte de una familia. ¿Para qué? ¿Qué se hace en la familia? En la familia se busca que haya armonía, que haya amor, que podamos fomentar los valores, que nos riamos. La familia no es solamente
para estar aburridos y la norma y regañar y venga para aquí, para allá. También debemos dedicar espacios para reírnos. Y todo eso que se fomenta en la familia, para Dios, el propósito es que busquemos el camino a la vida eterna. Los sociólogos, o sea, los que estudian las familias o la sociedad, han clasificado las familias de diferentes maneras de acuerdo a cómo se conforman. Les voy a mencionar 3 de ellas, que es, la primera es la nuclear, que es la que dejó como modelo nuestro Dios. La nuclear está compuesta por mamá, papá e hijos. Esta es la que nosotros debemos de tener según el plan de Dios. Ese es el modelo. Hay otras familias llamadas las extensas, familias extendidas, que dentro de estas familias aparece el abuelo, un tío, la suegra. Familias extendidas somos nosotros, la iglesia, ¿cierto? ¿Ustedes consideran que esa es una familia? Amén. Entonces, también como familia debemos portar todo lo que hemos recibido aquí como familia, también debemos ponerlo en práctica en la iglesia. Lo debemos de poner en práctica en nuestro trabajo, porque también decimos que el trabajo es nuestro segundo hogar. O el colegio, los estudiantes, es el segundo hogar, ¿cierto? Entonces, todas estas estrategias las debemos de poner en práctica en estos lugares, porque somos una familia extensa. Hay otro tipo de familia que se llama la monoparental, que es la de un solo padre que cuida de sus hijos, mamá o papá. Pero les decía que la principal es la nuclear. Debido a la importancia de la familia, este es el campo que el enemigo ataca más. ¿Ustedes lo creen así, hermanos? ¿Por qué? Porque para nosotros la familia es muy importante. No es la estabilidad o el bienestar de nuestros hijos es muy importante, el bienestar de nuestros padres, de nuestros hermanos. Por eso el enemigo ataca mucho a la familia. Pero sabemos que, como dice el Salmo 127:1, que si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan las que la edifican. Si nosotros estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, el Señor nos va a dar la victoria, mis hermanos. Así, los procesos que sean que pasemos, porque todas las familias pasamos por ciertos procesos y pruebas que son muy duras, pero si nosotros estamos parados en la roca que es Jesucristo, el Señor nos va a dar la victoria. Con mi esposo les cuento y no les vamos a decir la edad de nosotros, pero vamos a cumplir 33 años. Y hace más o menos 12 años vivimos un proceso muy difícil con un hijo, un proceso que afectó mucho a la familia y que nos movió mucho. Sin embargo, nosotros ante esa situación no retrocedimos, sino que nos volvimos más fuertes. En la parte espiritual dijimos, sí, pues entonces ahora le vamos a servir más al Señor, vamos a buscar más al Señor, porque sabemos que Él es nuestra roca y seguimos creyendo en sus promesas. En Isaías 49:25, en versículo que yo lo amo y lo he atesorado, y fue una promesa que hizo el Señor, o que se recibió para el pueblo de Sión, dice que Él salvará nuestros hijos, amén, y que Él se ocupará de nuestros pleitos. O sea que nosotros no debemos de temer, que es lo único que necesitamos, aferrarnos al Señor y depender del Señor. Muchas familias en la Biblia que nos enseñan muchas cosas. Yo creo que aquí varios a ustedes les han hablado de diferentes familias y el ejemplo que ellos han dado. El libro de Ruth generalmente nos habla de familias, pero en mi mente, por ejemplo, estaba que el libro de Ruth era destacar solamente a Ruth porque fue una mujer muy virtuosa. Pero resulta que en el libro de Ruth hay una familia que nos enseña mucho. ¿Quiénes conocen la historia de Ruth? Amén, ¿cierto? Bueno, para los que no la conozcan, les voy a hacer un pequeño resumen. Salió una familia de Israel, de Belén de Judá,
ellos salieron huyendo por una hambruna que había. La familia estaba compuesta por Noemí y Elimelech. Y sus hijos, con unos nombres muy especiales, eran Malón y Kelión. Ellos huyeron porque había hambre en el pueblo y se fueron para la tierra de Moab. La tierra de Moab era una tierra que no era agradable para el Señor porque adoraban a los dioses. Sin embargo, esta familia se fue para allá, se fue con sus hijos. Allá, sus dos hijos conocieron a dos mujeres. ¿Recuerdan los nombres? Los que saben la historia. Orfa. Ruth se casa con Malón y Orfa con Kelión. Entonces, allí suceden unas cosas que ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, miremos el libro de Ruth, busquemos y vamos a ver esas enseñanzas, porque las enseñanzas que tenemos hoy para toda la familia están basadas precisamente en el libro de Ruth. Entonces, vamos a Ruth 1. Es un libro muy corto, pero para la familia nos deja muchas enseñanzas. La primera de las enseñanzas, mis hermanos, al entrar ustedes se les dio un separador. Ese es para que lo coloquen en la Biblia, para que lo estén recordando. Allá aparece como el resumen de esas enseñanzas que tenemos para hoy. Y cuando hablamos de familia, no es al papá y a la mamá solamente. Cada miembro de la familia debe aportar para que todos vivamos en armonía. Entonces dice Primera de Ruth, vamos a leer del 1 al 5. ¿Estamos allí? Ruth está después de Jueces, los primeros libros de la Biblia, después de Números, al principio. Bueno, y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, primera enseñanza allí. Nuestra fe como familia debe ser genuina. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Nuestra fe debe ser tan grande que no huyamos ante las dificultades. A veces tenemos dificultades que lo primero que hacemos es salir corriendo. De pronto, algunas veces hasta tomamos malas decisiones. Vemos a nuestro niño enfermo y tal vez lo llevamos a un lugar que no deberíamos. Hay hambre y hacemos negocios que no debemos hacer. Entonces, esta es la primera enseñanza. Nuestra fe debe ser tan grande de que Él proveerá para cualquier situación. ¿Listo? Amén. Nuestra fe debe ser tan grande que inspiremos a los demás y que nuestra familia se contagie de esa fe. Y lo podemos ver. Miremos en el versículo 16, capítulo 1. Dice, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Miren la fe tan grande de esta mujer o la influencia tan grande de Noemí en las personas, en su nuera, que su nuera quería seguir al Dios que ella servía. Nos podemos imaginar una suegra, aunque tienen mala fama, imaginen esta suegra, cuánta influencia en esta mujer que ella dijo, no, yo me voy con usted. Ella les dijo después de que murieron sus hijos, bueno, qué pena, ya no tengo hijos, ustedes se pueden volver a su pueblo. Pero resulta que Orfa dijo, listo, yo sí me devuelvo, y aunque no quería inicialmente, después se dejó convencer. Pero Ruth sí fue renuente en decir, no, yo me voy con usted y al Dios que usted sirva, allá ese Dios yo serviré. Entonces miren que el libro de pronto no menciona el grado de fe de Noemí. A veces dicen que el hombre de la fe mencionan en la Biblia, pero lo podemos, era una mujer de tanta fe y nos imaginamos contándole historias de testimonios de su tierra, orando, de pronto contando experiencias y de todos los milagros que Dios había hecho en su vida. Entonces, esa es la familia que nosotros necesitamos, o el miembro de la familia que todos debemos de ser, que seamos influyentes sobre los otros. Recuerdo que en mi caso, mi padre, aunque católico, influyó mucho en la parte espiritual en mi caso. Yo recuerdo que mi papá nos llevaba, yo siempre cuento este testimonio porque aunque mi papá tuvo cosas que no fueron muy buenas para nuestra vida, él siempre los domingos nos llevaba a la iglesia, todos los hijitos, la mejor ropita y para la iglesia. Entonces, mi papá influyó mucho en la parte espiritual mía. En estos días estamos en una fiesta de un baby shower y destapando los regalos. Cuando sacaron el mío, por ahí escuché que mi hermano, él es muy bromista, y dice, mínimo es una Biblia, que yo le iba a ir a dar al bebé una Biblia. Entonces yo le dije, gloria a Dios. Entonces, miren que ya uno empieza, si uno causa influencia sobre la familia, ya uno lo identifican, pero que lo identifiquen a uno por cosas buenas, no por cosas malas. Entonces, esta debe ser nuestra fe tan grande que inspiremos a otros y contagiemos al resto de la familia. Con respecto a la fe, también nuestra fe debe ser tan grande que no nos dejemos derrumbar ante las pruebas, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 21 y 22. Noemí fue una prueba muy grande y ella dice, yo me fui llena. Cuando la recibieron allá de nuevo, ella se devolvió a Belén y ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el poderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, como familia cometemos errores, pero nuestra fe debe ser tan sólida que ustedes o que nosotros, mis hermanos, tengamos el carácter de regresar y saber que el Señor nos va a perdonar y que nos va a abrazar, así como el hijo pródigo. Ella se fue, pero volvió, aunque como humano ella estaba teniendo un sentimiento, ella estaba triste, obviamente, pero aferrada al Señor y confiada de que en este lugar, de que al lado del Señor, rodeada de personas que confiaban en el Señor, ella se iba a sentir bien. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra fe? Sólida, firme, pura, parte de la familia. Segunda que de aquí del libro, y es que debemos ser familias leales. En estos días vi una noticia muy triste. Yo creo que ustedes la vieron. Salió por las redes, pero pues en el noticiero me imagino que también,
Un hermano mató al otro que tenía como 80 años y el hermano era menor. El señor era hijo de una diputada y yo decía, qué triste que por ambición esta persona mató a su hermano. En Séptimo Día lo titulan como la historia de Caín y Abel. Entonces, la lealtad en la familia es muy importante. Esa es la forma en que nosotros nos sensibilizamos a cuidar nuestra familia. ¿Qué es lealtad? Lealtad es que en familia luchemos por un bien común. Lealtad es que nos respetemos. Lealtad es que cuidemos las cosas que hay en esa familia, en su lugar de trabajo. Lealtad es que usted llegue temprano. Lealtad es que hable bien de esa empresa, así usted vea cosas que no son, que usted no esté hablando mal de su jefe ni de la empresa. Lo mismo en la familia. No podemos estar hablando mal de nuestra familia porque eso se llama lealtad. Y entonces dice allí en Ruth 1, 17 y 18, le dice Ruth a Noemí, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mírenlo, que una nuera le diga así a la suegra, qué privilegio. Y mire, yo no sé por qué hablan mal de las suegras. Mire esta suegra, este es el modelo que tenemos de una suegra excelente. Entonces, la lealtad en familia es muy importante, porque esa es la que nos va a permitir crecer como familia. No es la lealtad que se habla de que no, usted es un traidor porque yo soy del Cali y usted es del América. No es lealtad. Lealtad no es que, es que usted como es antes era mucho los liberales y los conservadores. Usted ¿por qué es conservador si aquí toda la familia somos liberales? Esa parte, la parte de la lealtad es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios. Porque así nosotros tengamos que honrar a nuestra familia, todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. No me pueden decir, sea leal con nosotros porque vamos a hacer este negocio sucio. Eso no lo podemos hacer porque nosotros, ya que conocemos la palabra, que no debemos robar, no debemos mentir, no por ser mi familia yo voy a hacer eso. Nosotros ya como hijos de Dios debemos de hacer luz en esa casita. Amén. Entonces, esta es la lealtad, mis hermanos. Es muy importante que en nuestra familia existan características que no solamente nosotros escuchemos aquí, porque hemos aprendido varias. Yo he escuchado varias de las prédicas, aunque no hemos podido venir por el lugar donde es fácil, pero he escuchado las prédicas y de verdad que hay tantas cosas que necesitamos como familia, no solo escuchar, sino poner en práctica y orar. Y para terminar y darle entrada a mi esposo, vamos a buscar 1 Samuel 26, 23, a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Samuel está ahí al lado de Ruth. Bueno, digamos, esta palabra le dijo David a Saúl, porque sabemos que Saúl perseguía mucho a David, quería matarlo, y resulta que él salió, David perdonó la vida a Saúl, pero lo que David le respondió dice así: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces, mis hermanos,
Que Jehová nos pague por nuestra justicia y por nuestra lealtad. Dios me los bendiga. Bien, mis hermanos, en el separador vamos en la primera y segunda cualidad: familias de fe, leales y respetuosas. Amén. El Señor en esta mañana nos permite reflexionar sobre estas situaciones y poder entonces prepararnos, capacitarnos, esforzarnos como familias para poder alcanzar todo aquello que necesitamos como familias de parte de Dios, familias que el Señor ha llamado para su iglesia, para servir y también para dar un buen testimonio. Esas familias de fe dan eso, testimonios de vida, testimonios de familias. Y es importante que continuemos afirmándonos en esa fe, afirmándonos para poder entregar un legado, como lo hicieron la familia de Noemí y Ruth, para dar un testimonio de que el que es soberano en la familia es Cristo. Amén. Entonces necesitamos fortalecer estas cosas, ser leales, como le decía mi esposa, y respetuosos, pero con una devoción hacia esa lealtad. Lealtad familiar, lealtad con nuestro papá, lealtad con nuestros hermanos, lealtad con cada uno de los miembros de la familia. Ser leales, ser aquellos que nos acompañamos, que nos respetamos, que nos valoramos, que nos enriquecemos unos a otros. Pero otra cualidad importante para poder conformar y hacer de nuestra familia una familia inquebrantable es una buena comunicación dentro de nuestras casas, una buena comunicación. Esta comunicación debe ser una comunicación sabia. Pedir al Señor que nos permita recibir con su sabiduría la forma de cómo establecer una buena comunicación. Una buena comunicación entre los miembros de la familia nos permite avanzar en buenas decisiones, porque las familias, todos aquí pertenecemos a una familia, y dentro de la familia la importancia de poder reunirnos, comunicarnos, para tomar decisiones de lo que tenemos que hacer como familias, para poder avanzar en lo espiritual, avanzar en cosas, para poder mejorar nuestro estilo de vida, para poder disfrutar, como decía mi esposa, para poder reírnos entre familia. A veces es importante tomar la decisión de tomarnos un tiempo de descanso, un tiempo de relajamiento. Y importante la actividad del paseo para Yanaconas. Es importante, ahí varios de la familia van a tomar decisiones para poder ir a esa actividad. Esas son las decisiones y eso es necesario pedirle al Señor que nos ayude. Ruth y Noemí nos enseñan cómo hacerlo. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, nos empieza a mostrarnos la forma de cómo hacerlo, de tener esas buenas comunicaciones. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En ese momento, como lo explicaba mi esposa, Orfa decidió irse a su familia, regresar a su seno familiar, en donde ella salió antes de casarse con el hijo de Noemí. Pero Ruth tomó también una decisión, la decisión de quedarse con Noemí. Amén. Ella se quedó con ella, tomó la decisión de hacerlo. Ella vio que era bueno pertenecer a seguir en esa familia. Recordemos de que la familia de Ruth estaba compuesta por sus 2 hijos, sus 2 nueras y Noemí. ¿Sí? Era una buena familia, una familia amplia, una familia grande, porque ya era grande. Pero esa familia sufrió una crisis, unas situaciones difíciles. Perdieron
y también el esposo de Noemí estaba allí también, ¿cierto? Los hombres de la casa murieron. Se perdió la cabeza de los hogares, del hogar principal y dos hogares que estaban formando desde ese hogar con Noemí y Elimelech. Esa fue la decisión que tomó Ruth y la decisión que tomó Orfa. Tuvieron su momento de tomar decisiones. En el capítulo 2, versículo 2, también hay otra decisión y otra comunicación. Ruth capítulo 2, versículo 2. Dice en el capítulo 2, y Ruth, la moabita, gracias mi hermano, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth tomó la responsabilidad de sostener esa familia. Había una familia, Ruth y Noemí. Y la responsabilidad era la decisión era que tenía que salir a laborar, salir a trabajar, la decisión de sostener su hogar, el hogar que todavía el Señor le estaba sosteniendo. En el capítulo 2 nos dice también de que dice que recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ella tomó la decisión de trabajar en el campo. Había una oportunidad de trabajar, tomó la decisión de hacerlo. Seguramente no lo expresa directamente allí, pero en la respuesta, las palabras de Noemí al final, ve, hija mía, se nota de que hubo un consenso. Conversaron sobre eso y se tomó una decisión. Hubo una buena comunicación en esa familia. Luego, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, capítulo 3, versículos del 1 al 5, Ruth obedece a Noemí las instrucciones al pie de la letra. Dice en el versículo 1, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Miren, Noemí se preocupa por Ruth. Ella tenía una familia con su hijo, pero esa familia se perdió por el fallecimiento de su esposo. Pero Noemí se preocupaba por que Ruth volviera a ser feliz en una nueva familia. Y ella quería, y ya estaba seguramente por ser una mujer de fe, como lo explicaba mi esposa, una mujer de oración, porque si era de fe, una mujer de oración, oraba por una nueva familia, un nuevo hogar para su nuera Ruth. Amén. En el capítulo 3, bueno, en el versículo 5, por favor, versículo 5 de texto, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Del versículo 2 al 4, recibe unas instrucciones de parte de Noemí de cómo ser de agrado para personas en las cuales ella se pueda relacionar y así conocer seguramente a alguien que podría ser su esposo, su futuro esposo. Ella se preocupó y le dio instrucciones para que ella se comportara de acuerdo a la necesidad que ella estaba viendo, Noemí, en Ruth. Y por eso ella le mandó a hacer. Le dio unas instrucciones y ella le respondió con toda sinceridad en su corazón al ver el buen consejo de parte de Noemí para ella. Haré lo que tú me mandes. Amén. Ella veía que había una respuesta de parte de Dios también para su vida por medio de su suegra Noemí. En el capítulo 3, versículo 18, Noemí muestra y habla, se dirige a Ruth, no como su nuera, es su nuera, pero se dirige a ella como una hija, la ama como una hija, valora la importancia de la decisión que tomó Ruth de acompañarla a ella, dejando atrás su familia, dejando atrás sus creencias, porque era moabita, había otra cultura allí, había una situación también religiosa diferente, otras creencias, ¿de acuerdo? Y ella decidió seguir al Señor de Noemí, que fue otra gran decisión que tomó Ruth. Pero en ese versículo
18 dice, entonces dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquí se envuelve tanto amor, tanto cariño, una comunicación muy íntima para su hija, que es su nuera, pero su hija en su cariño, en su aprecio, que es Ruth para Noemí. Le dice, hija mía, le expresa su cariño, le expresa su amor, pero también le indica, le da instrucciones y la trata como una hija. Eso es tratarla como una hija, amén. ¿Estamos? Ruth también valora lo que es Noemí para ella, ¿de acuerdo? Y en el versículo 1, otra vez en el versículo 1 de ese capítulo 3, nos muestra, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí está actuando también como una madre, ¿de acuerdo? Sí, Ruth la reconoce a ella como una madre, pero ella actúa como una madre, como alguien que la aprecia como una hija que ama. Ruth entonces de esa manera honra a Noemí como una madre y no como una suegra, amén. No como una suegra y no como una madre, o sea, no como una madre lejana, una madre que parece que fuera de su descendencia de sangre, por eso la trata de esa manera. De esta misma manera, Noemí entiende que Ruth necesita una propia familia, una familia para ella. Noemí en el versículo, en el capítulo, versículo 18, también Noemí vela para que ella no le pasen, no cometa errores y cuida de ella. Amén. Lo que estamos viendo nosotros ahora de que le estaba dando un consejo, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 2, versículo 18, Ruth le devuelve a Noemí ese cariño y esa preocupación, ese cuidado, le devuelve a Noemí su cuidado. Y le dice, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, porque ella estuvo recogiendo espigas para llevar provisión a la casa, alimento para la casa. Ruth trata a su suegra como una madre, alguien que ella debe de cuidar, de llevarle un sostenimiento a su casa. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, de haber comido, y se lo dio a Noemí. Cuidaba de Noemí. Noemí cuidaba de Ruth y Ruth cuidaba de Noemí. Y hermanos, es importante tener una buena comunicación con sabiduría dentro de nuestras familias. Amén. Ser sabios, pedir al Señor sabiduría para poder entregar lo mejor que hay de nosotros para aquellos que nos acompañan como familias. Recibir, pero también dar, así como lo enseñan estas dos mujeres. Recibir un consejo de parte de Dios y darle obediencia a quien nos da ese consejo, para así tomar buenas decisiones. Entonces, la tercera cualidad para familias inquebrantables que el Señor quiere que formemos es tener una buena comunicación con sabiduría. Amén. Familias laboriosas. Vamos a ver la siguiente cualidad que también está allí en su separador. Familias laboriosas. Dios quiere que nuestras familias seamos familias laboriosas, familias inquebrantables, pero que trabajemos duro y que nos esforcemos por quienes nos acompañan como familias. Tener un trabajo duro lleva muchas recompensas, amén. Cuando tú trabajas duro, hola Mayra, cuando tú trabajas duro, cuando tú te esfuerzas, cuando tú te dedicas, cuando tú te preparas para desarrollar un trabajo, el cual va a ser tu sustento en tu casa, ¿sí? Tú obtienes una recompensa, una respuesta de eso. Puede ser una remuneración, la satisfacción de poder bendecir tu casa, tu esposa, tus hijos, ¿sí? El trabajo duro, el trabajo esforzado, el trabajo dedicado, el trabajo por amor
para aquellos que nos acompañan y que amamos como hijos, como nuestra esposa, nos trae la recompensa de una respuesta agradable y un ambiente favorable en nuestras casas. El de sentirnos nosotros que hemos provisto la necesidad, satisfecho las necesidades básicas de nuestra casa, pero con amor, no por obligación, sino porque los amo y debo de bendecirlos. Eso trae una recompensa de parte de Dios, trayéndonos bendición sobre nuestras casas. Amén. Y ese trabajo duro, esa recompensa, no viene sino de parte de Dios. Dios quiere que tengamos cómo trabajar. Nos da las fuerzas, nos da las posibilidades, nos da estudio, nos puede dar, bendecir de muchas maneras para poder acceder a un trabajo. Y esas ganas de nosotros de bendecir nuestra familia nos va a permitir abrir puertas que pueden estar cerradas, pero que el Señor abrirá en su momento oportuno. Amén. De esa manera, el Señor lo que espera, simplemente lo que espera el Señor, con nuestra determinación de trabajar, esforzándonos verdaderamente, es la diligencia hacia ese trabajo. Ser diligentes. Caminar a veces la milla extra. Amén. A veces uno dice, pero algunos dicen, pero si hago esto y esto y esto también lo hago, pero por esto no me están pagando. Pero si tú lo haces, de seguro, si tú lo haces por amor y creyendo en que el Señor es el que te está entregando esa bendición de ese trabajo, el Señor te va a bendecir también una milla extra. Amén. Y eso debe estar en nuestro corazón con claridad. En el capítulo 2, versículos del 7 al 12, nos dice, capítulo 2, versículos 7, nos dice, nos habla de, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues Ruth y está desde por la mañana hasta por ahora. Le están explicando a Boz lo que está haciendo a Boz, que es el pariente de Ruth, de Noemí, qué es lo que esta mujer había hecho. Todo sin descansar, ni aún por un momento laboraba Ruth, pensando en Noemí, en su hogar, el que ella estaba teniendo en ese momento. En Ruth, en el capítulo, ahí está el 3, el 7, Ruth capítulo 2, versículo 3, el capítulo 3 dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era familia de Elimelech. Ahí se venía ya conjugando de parte de Dios lo que iba a suceder con la familia de Ruth y Noemí. El Señor colocó a Boz, que era familia de Elimelech, el esposo de Noemí, fallecido, lo colocó en el camino de Ruth. Miren, el trabajo dedicado, esforzado, el trabajo duro que el Señor le proveyó a Ruth, le permitió abrir la puerta de bendición futura para su nuevo hogar. Empezó entonces, allí conoció Boz a Ruth. Y todo fue por la determinación de salir a trabajar, de recoger las espigas con laboriosidad, con dedicación, con determinación. En el versículo 8 del capítulo 2, allí nos muestra cómo Ruth obtuvo gracia de parte de Boz. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, le trató como con ternura, ¿de acuerdo? Hija mía, porque ella era un hombre tal vez mayor, se dice que es como algo mayor, pero no era muy anciano, era un hombre muy experimentado, un hombre que era un terrateniente, que tenía muchas posesiones, familiar de Elimelech, y le dice, no vayas a espigar a otro campo. Ya él quiere cuidar, le interesó Ruth, la quiere cuidar. Ni pases de aquí, de esta parte donde él quería que espigara, que trabajara. Y aquí estarás junto a mis criadas. Halló gracia. Cuando tú trabajas y te esfuerzas
con dedicación, con honestidad, con pasión, trabajando esa milla extra. Esa es la forma como el Señor, con su gracia, viene y te bendice, te cubre, te acompaña, te protege, te quiere cuidar, así como lo está haciendo vos allí en este texto con Ruth. Halló gracia, obtuvo gracia. En el versículo 9, ahí adelantico, encontró también respeto por su labor. Miren cómo dice allí, vamos a buscar el respeto que encontraron para Ruth. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado, dice vos, ¿cierto?, a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él no quiere que la molesten. Él le consiguió que respeten a Ruth, que la valoren, que la respeten, que no la vayan a molestar, y le reconoce, además de ese respeto, le reconozcan que ella pueda beber también y saciar su sed. Eso es respeto de parte de Dios a través de vos para Ruth. En el versículo 10, ahí enseguida, encontramos ahora cómo Dios también trae un sentimiento de agradecimiento. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Por ahora, hasta este momento, vos veías en ella como una trabajadora más, ¿sí? Pero agradecía su esfuerzo y le bendecía, ¿sí? Y Ruth sintió ese cariño, ese aprecio y se inclinó a tierra y le demostró agradecimiento. Debemos de ser agradecidos y de esa manera bendecir a aquellos que nos bendicen con un trabajo o que nos bendicen para podernos bendecir nuestras familias. Debemos de ser agradecidos por la provisión que recibimos. No recordar a partir de que recibimos una remuneración por lo que hacemos, sino que de dónde viene esa remuneración con la cual yo estoy llevando provisión a mi casa, y ser agradecidos. Y en estos momentos ahora nosotros como familias podemos orar por aquellos los cuales nos han bendecido con un trabajo. En el versículo 12 del mismo capítulo dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Miren, coloca la remuneración, la recompensa que recibe ella por su laboriosidad, la coloca en las manos de Jehová, Dios de Israel. Amén. Qué bonito nosotros colocar esa provisión, ese trabajo en las manos de Jehová, Dios de Israel. Si le colocamos eso al Señor, le colocamos esa bendición al Señor, le damos gracias a Él por esto, pero le reconocemos de que Él nos va a recompensar aún en mayor cantidad entonces, cuando actuamos de esta manera, cuando estamos reconociendo que el Padre Celestial es el que nos recompensa. O sea, no solamente agradezcamos a aquellos que nos valoran nuestro trabajo y nos remuneran, sino que también debemos de reconocer que ese trabajo es porque es una recompensa de parte de nuestro Dios para aquello que nosotros recibimos. Amén. Debemos de ser agradecidos, pero también reconocer la recompensa de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera nosotros recibiremos mayor bendición que la que hasta ahora hemos recibido. Amén. En el versículo 13, la humildad de parte de Ruth. Dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella fue humilde al frente de su patrón hasta ese momento, de acuerdo a su jefe, y le habló como una sierva delante de él y como una menor que las criadas de él. Ella nunca pensó que era una especial delante de este patrono, de este jefe, sino que era una más, inclusive una menos que ellos. O sea, ella fue humilde.
Pero esto no para allí, porque además de la recompensa viene respuesta de parte de Dios. Y lo vemos en el versículo 20. Veamos el versículo 20, una respuesta de Dios. Y dijo Noemí a su nuera, la respuesta de Dios, atención a esto: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea, los hombres del hogar antiguo que tenían. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Toda esta actitud y esta forma de Ruth actuar frente al trato que le daba Noemí, a lo agradecida que estaba con la nueva oportunidad de su trabajo, de reconocer de que es de parte de Dios esa bendición por medio de este patrón, ¿sí? Ella, Noemí, también establece aquí, le entrega a Ruth, en su sabiduría, en su fe, le entrega esta hermosura de respuesta, de que ella ve una posibilidad en ese interés de este varón, en que ellas pueden ser redimidos. ¿Qué significa la palabra redención? Redimir. En este caso, es como ellas eran mujeres y estaban viudas, no se les tenía mucho en cuenta en la época, ¿de acuerdo? Entonces les valoraba. Y cuando murió Elimelech, cuando murieron los hijos, ¿sí?, de Noemí, se perdieron muchos derechos, tal vez todos, con respecto a las propiedades que tenía la familia. Ellas no tenían nada entonces, ¿sí? Solamente si se rescataba algo por medio de un pariente y hubiera un interés por medio hacia Ruth, de un pariente de Elimelech, podían ellas ser redimidas. En la actualidad, en este momento, bueno, Noemí y Ruth podrían entonces tener un nuevo lugar en la sociedad, pertenecer a existir en la sociedad, porque no existían, solamente que eran las viudas de Elimelech y de los hijos, pero podían volver a ser otra vez, pertenecer a una familia, a la familia de un pariente de Elimelech, ¿sí? En la actualidad, redención es la liberación de la esclavitud, del pecado de la humanidad por medio del sacrificio y muerte de Jesús en la cruz. Esa es la redención de parte de nuestro Padre Celestial, que nos da a todos aquellos, y esa promesa maravillosa de poder ser redimidos y pertenece ahora a la familia de Cristo. Quiero decirle, mi hermano, que ustedes ahora pertenecen, han sido redimidos y pertenecen a la familia de Cristo. Amén. Demos un aplauso al Señor por esto en este momento. Tenemos ya para terminar de que, y muy importante esto, familias rectas. Una familia inquebrantable es una familia recta, una familia honesta, una familia respetuosa por las leyes. Amén. ¿Alguna vez puede ocurrirnos? ¿Sí? Hay una anécdota de una familia que iba en su vehículo, en un vehículo, y el señor cometió una falta de tránsito, ¿sí? Una infracción de tránsito. Gracias, mi hermano. Una infracción. Y el guarda los paró. Llega el guarda y le dice, usted cometió una infracción. Le voy a hacer un comparendo. Ahí está él. Ahí está su familia. ¿Sí? El guarda le dice, señor, esto lo podemos arreglar. Podemos hacer algo. ¿Usted quiere hacer algo? El caballero le dice, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo quiere que arreglemos? Ahí está la familia. ¿Sí?
Es un hombre de Dios. Una familia que asiste a una iglesia. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que dijo, que fue la respuesta? ¿Aceptó la ayuda de parte del guarda? ¿Que le redima esa deuda? Ese tipo de redención no es una redención que viene del cielo, sino del infierno. ¿Sí? Es una invitación, una tentación de parte del diablo. No, arreglemos. ¿Cuánto me puede dar? Muy fácil, ¿cierto? Decirle le doy tanto y cuadrar allí. ¿Sí? Pero están atendiendo y cediendo a una tentación que se convirtió después en pecado. Y esa redención lo lleva a uno a perder la gracia de Dios. Y todo lo que hemos estado hablando aquí. Y en ese momento, si es una familia de Dios, en ese momento esa familia se quebró. Esa familia perdió mucho. Todo lo que seguramente han vivido en la iglesia y han vivido hasta de testimonio. Ese testimonio de vida de esa familia se quebró y se perdió en ese momento. Todo el respeto se perdió. Sus hijos, si vieron eso, se perdió el respeto. O en ese momento lo entienden, ¿no? Sí, tocó que pagar, había que pagar 500, 800 mil pesos, pero pude pagar 50,000. Eso se queda en la cabeza de los hijos y algún día ellos también van a actuar de esa manera, irrespetuosa y deshonesta. Y ahí perdemos. Amén. Vos entrega respeto y entrega una actitud de rectitud. En el capítulo 3, versículo 12, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Miren, ya había una invitación de parte de Dios a vos, si has interesado por Ruth, de poder tomarla a ella como esposa. ¿Sí? Había una posibilidad que vos fuera esposo de Ruth, de la tomara como su mujer. Pero había un derecho, una ley, que si había a un pariente mayor que vos, el derecho de tomarla ella como esposa era para ese pariente antes que vos. Vos sabías eso y él respetó esa ley. Y por eso él respeta el respeto a su familia. La familia de vos era ese pariente también. Y él quería que primero había que preguntarle a ese pariente si estaba interesado en redimir a esta familia, a Noemí y a Ruth. En el versículo 14, ahora por favor, mi hermano. Dice, y después, bueno, ahí, sigamos ahí. Aquí ahora vos quiere cuidar del honor de Ruth. Siguiendo con su actitud de rectitud y de respeto por esta dama, ella obedeciendo una orientación de parte de Noemí de que hiciera algo que para poder agradarle a este varón. Dice aquí versículo 14, y después que durmió a sus pies, porque ella durmió a los pies de él, una actitud de sumisión hacia él y de interés hacia él, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque vos le dijo a ella, no se sepa que vino mujer a la era. Era mejor que ella se fuera, le invitó que ella se retirara, porque él ya quería cuidar el honor de esta mujer, el respeto sobre ella. Era para él ya muy importante que se respetara a Ruth. ¿De acuerdo? Se respetara el honor de ella. En el versículo 14, en el 15, perdón, dice, versículo 15, dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Fue generoso y sabía que ella necesitaba provisión para su casa, y él sacó de lo que él tenía para darle a ella y le mostró a ella generosidad. En el capítulo 4, versículos 1,
Damos el 4 al 1, a ver qué nos dice aquí. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y de aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí, a los que sentó allí para poder escuchar, Noemí, a quien ha vuelto del campo de Moab, vende ahora parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. 4. Y yo decidí hacértelo saber al pariente que tenía allí y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Versículo 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 6. Aquí esto es muy importante, mi hermano, para una familia inquebrantable tomarlo como propio. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Ya cambió de actitud, porque tenía ahora que hacerse cargo de Ruth también. No sea que dañe mi heredad. Ya veía como que había muchos herederos en el futuro, ¿cierto? Redime tú entonces, le dijo a vos, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En ese momento Dios respondió las oraciones de Noemí y permitió que ya este varón pudiera tomar a Ruth como esposa y redimir esa familia. Dios responde en el momento oportuno y apropiado para bendecir las familias de Dios. Amén. Dios responde. Vos fue respetuoso y actuó con dignidad, con rectitud. Una familia, mis hermanos, una familia sin mentiras, una familia sin corrupción, una familia sin manipulación, una familia sin engaño, una familia sin hipocresía. De esta manera, el Señor traerá bendición sobre la familia de Dios. De esta manera, el pecado, cualquier tentación se podrá ser rechazada con facilidad. Las familias serán libres para desarrollar el propósito divino como principal estrategia. Óyalo bien, mi hermano. La principal estrategia de parte de Dios son las familias de Dios. Y esas familias son las encargadas. La familia es el ministerio, el principal ministerio de la iglesia de Cristo. Y toda iglesia es conformada por familias. Eso es lo valioso de la familia. La importancia de nuestro Padre Celestial, su objetivo principal es que las iglesias sean formadas por familias, no por individuos, es por familias, por individuos que pertenecen a familia y familias se reúnen para poder recibir las bondades de nuestro Padre Celestial. Pero hay un propósito especial y por eso el enemigo, Satanás, se preocupa, sufre, suda, tiembla, porque el propósito principal de parte de Dios es que las familias es la principal herramienta de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso Satanás se preocupa, por eso él no quiere ni ama que se conformen las familias, por eso es que él destruye las familias, destruye matrimonios. Por eso ahora vemos en el mundo cada vez con menos importancia la constitución de un matrimonio, la fidelidad dentro de un hogar. Se rompen esas uniones porque es Satanás que quiere dañar, destruir y robar la paz y la unidad de las familias de Cristo. Ruth 4, del 11 al 17. Veamos este versículo nomás. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos:
testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Miren, centrémonos aquí un momento. Hubo una gran bendición y aquí estamos viendo la gran recompensa de parte de Dios por la fidelidad de estas mujeres al querer resistir, insistir y no desistir de poder obedecer al Señor su Dios en todo lo que Él les mostró. Hubo dificultades, las tenemos nosotros como familias ahora. ¿Hubo tragedia en la familia? Sí, lo tuvieron. Murieron 3 varones de una sola familia. Eso fue una gran tragedia. Pero su fidelidad, oigan mis hermanos, su fe, su honestidad, su laboriosidad de la familia que quedó, de Ruth y Noemí, llevó a esta familia a tener nuevamente gozo, a tener nuevamente felicidad y a tener una descendencia en prosperidad hasta el nacimiento de Jesús. Miren lo que el Señor les entregó a Noemí y a Ruth. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. Este fue el padre de Isaí. Amén. Isaí, el padre de ¿quién? De David. Y David del linaje de Jesús. Si Ruth no hubiera sido obediente, no hubiera sido fiel, no hubiera sido honrosa, no hubiera sido esforzada, laboriosa, Jesús no hubiera nacido. Amén. Porque entonces no hubiera nacido Obed, porque no hubiera recibido la recompensa de recibir esta nueva familia que encontraron con este varón de Dios. Concluyamos en esta mañana entonces, mis hermanos. Tenemos 5 cualidades, las cuales el Señor el día de hoy quiere invitarlas a ustedes a fortalecer en sus familias. Una familia inquebrantable debe ser una familia de fe. Amén. Una familia con un legado de buen testimonio y gran fe. Amén. Una familia inquebrantable debe ser una familia que viva en lealtad y respeto unos a otros. Una familia inquebrantable debe ser una familia con buena comunicación que permita buenas relaciones entre sus miembros para buenas decisiones y el fluir de la sabiduría de Dios en todas las cosas que decidan como familia. Una familia inquebrantable debe ser una familia laboriosa, diligente hacia el trabajo duro, así sea duro, pero ser diligentes y diligentes también hacia el buen consejo. Porque Ruth fue diligente hacia el trabajo, pero Noemí fue diligente hacia el buen consejo. Amén. Esto permitió que llegara la recompensa divina sobre esta familia. Y una familia inquebrantable debe ser una familia recta, honesta, sin mentiras, sin hipocresía, sin corrupción, sin engaño. Así el pecado, la tentación desaparecerá y las familias serán libres para hacer la voluntad de Dios. Quiero que me pongan en pie, mis hermanos. Cada familia que tenga esto, reúnanse en familia en este momento. Vamos a orar y bendecir y ministrar a la familia en esta mañana. Aquí tienen ustedes el resumen del mensaje de esta mañana. Reúnanse en familia. Si está usted solito, únase con otras personas, porque ahora su familia extendida, su familia espiritual. Las familias, mis hermanos, que posean estas cualidades vienen de parte de Dios para que sean fortalecidas en nuestras familias y nos convirtamos en familias inquebrantables, que no se quiebran ante la tentación, que no se quiebran ante la maldad, que no se quiebran ante aquel enemigo que quiere destruir y robar nuestra paz. Las familias inquebrantables que poseen estas cualidades tendrán
gran recompensa. Tu familia tendrá gran recompensa, porque tú eres ahora llamada una familia inquebrantable. Una familia como la tuvo Ruth y Noemí. Su descendencia, tu descendencia, como la tuvo Noemí y Ruth, tendrá un legado que impactará a otras familias, impactará pueblos y naciones. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23, Mateo 25, 23, dice, 25, 23 dice, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero que repitamos este texto, mis hermanos, para bendecir la familia que Dios le ha dado ahora y que desde hoy la declaramos inquebrantable. Amén. Repitamos este texto de esta manera. ¿Quién? Buena familia, sierva, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En este momento el Señor Jesús está sobre tu familia para bendecirla. Sobre lo que has sido fiel, el Señor te pondrá en gran gozo. Te pondrá en gran gozo en este momento. Hagamos esta declaración de fe en este momento para las familias. Quiero que repitan después de mí, mis hermanos, con una actitud de declaración para poder hacer que el enemigo escuche tu declaración y el enemigo ni se atreva a acercarse a querer tocar o dañar tu casa. No hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. No hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es más poderosa que tu pasado. Es más poderosa que cualquier maldición. Es más poderosa que cualquier pecado. Es más poderosa que cualquier argumento en contra de mi familia. La buena noticia de la gracia de Dios es que hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, puede perdonar tu pasado, puede cambiar tu familia por una familia inquebrantable, puede bendecir tu futuro y bendecirá tu futuro grandemente. Determinará tu futuro, mi futuro, el futuro de mi familia. El futuro de mi familia será la sangre de Jesús en mi familia. La sangre de Jesús bendice mi familia. La sangre de Jesús cuidará mi familia. La sangre de Jesús levantará mi familia. La sangre de Jesús protegerá mi familia. La sangre de Jesús honrará mi familia. Hay una buena noticia de parte de mi Dios. Hay esperanza para mí. Repitan, mis hermanos. Hay esperanza para mí de parte de Dios. Hay esperanza para mi casa. Hay esperanza para mi familia. Hay esperanza para mis hijos. Hay esperanza para mis padres. Hay esperanza para mis hermanos. Hay esperanza para mi iglesia. Hay esperanza para las familias de tu iglesia. Hay esperanza para el barrio de Siloé. Hay esperanza para mi Colombia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos entonces a servirle al Señor con nuestras familias, como una sola familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a continuar orando en este momento para bendecir nuestras familias. Quiero que tomemos el texto de Colosenses, capítulo 3, que lo voy a tomar para iniciar esta oración. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Versículos del 12 al 13. Dice la palabra de Dios, como oración en este momento para nosotros. Vestidos pues, estamos hablando de la familia inquebrantable en esta mañana. Familia inquebrantable que ahora tú y tu familia es una familia inquebrantable delante de nuestro Padre amado. Vestidos pues
como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vivir en un hogar lleno de tu amor y de tu paz es nuestro gran anhelo, Padre Celestial. Ya como vivir en un pedacito del cielo donde ahora estás, aquí en la tierra. Te pedimos, Padre Celestial, armonía para nuestras familias. Solo así comenzará a suceder tus milagros en mi casa. Solo así se romperá el yugo del que el enemigo nos tiene atormentados y ha traído desastres a nuestras familias. Crea, Señor, en nuestra casa un ambiente propicio para que tu poder se manifieste con libertad. Sea, Señor, tu amor sobre nuestra casa y aparta a Satanás de nuestras familias. Aparta el enojo, la discordia en nuestras casas. Aparta a ese enemigo. Y como en Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Elimina, Señor, esa obra perversa del enemigo. Enemiga la disputa dentro de nuestras familias. Detén la destrucción de las familias antes de que empiece, Padre Celestial. Y permite, Señor, que las familias se aferren más y más a tu palabra y reconozcamos que el poder de la unidad es poder de Dios. Que el poder de la unidad es poder de Dios. Que el poder de la unidad, así como lo lograste, reunir nuevamente la nueva familia de Ruth, ese poder tuyo, Señor, unió esta familia y fue poder de Dios, porque después de esta familia vino una descendencia que trajo la gran bendición tuya como Padre amado sobre nuestra casa, sobre nuestra tierra.